El Ayuntamiento de Santiago se ha gastado, o mejor dicho, se ha gastado, no se ha gastado esto, tenía dispuesto 38.000 euros para a escola de verán de inglés. Pues bien, la liquidación de esta actividad ha dado un saldo positivo de 27.500 euros. Un saldo positivo para el ayuntamiento. ¿Qué quiere decir? Que se han gastado 10.000 euros. Esto no es tolerable. Si hay un superávit en una actividad como la escuela de verano, tiene inmediatamente que destinarse a otro tipo de actuaciones educativas, a favor de las familias. Miren ustedes, el acuerdo de gobierno firmado por Partido Socialista y Bloque Nacionalista en 2007. En la actuación número 25, se la voy a leer, dice exactamente, en este acuerdo de gobierno que ustedes conocen, la actuación número 25, promover programas innovadores que atendan ás novas realidades sociales como programa Madrugadores. Promover programas innovadores como o programa de madrugadores. Bueno, pues yo le hice una pregunta a la concejala de Educación para que me respondiera cuánto destinaban a este programa y me ha respondido el 22 de febrero y me dice lo siguiente. O Concello de Santiago non dispón de orzamento específico para esta actividade. O Concello de Santiago non dispón de orzamento específico para esta actividade. E dice máis tarde, os concellos non temos competencia para regular esta cuestión. E, polo tanto, o correspondente orzamento que nos permita desenvolver unha prestación como esta. Esta es la seriedad del grupo de gobierno en una actuación fundamental para los padres de conciliación de la vida laboral y familiar. Después de haberlo prometido en el acuerdo de gobierno como una actuación posiblemente de las pocas de educación, resulta que lo incumplen. Sobran palabras y sobran promesas vacías, pero es que miren ustedes, la misma concejala de Educación decía en el 2009 que se estaba estudiando la posibilidad de disponer de canguros para las familias para cuidar a los niños de la etapa infantil. Iba más lejos, decía que se estaba estudiando la posibilidad de que niños de la etapa infantil pudieran dormir un día al mes, un viernes, en escuelas infantiles para dar un respiro a sus familias. O incluso decía más, decía que se estaba estudiando la prolongación del horario escolar de las escuelas infantiles hasta las 10 de la noche para conciliación familiar. Esto lo decía la señora Rosón y no ha hecho absolutamente nada. Por tanto, el Partido Popular se compromete públicamente con esta propuesta y se compromete a que el servicio de madrugadores pueda estar con la colaboración del Ayuntamiento a partir ya del próximo curso.